Ya. Bueno, buenas tardes, doctor Francisco Salcedo. Para nosotros es un gusto contar con su apoyo para que nos colabore durante esta entrevista. Pues vamos a hacer una recolección de datos para un informe PAE. Cada uno de los integrantes de mi grupo vamos a realizar una pregunta y muchísimas gracias de nuevo por su colaboración. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es para usted la investigación? No creo que se me escuchó. Recién ingresa, Johncito. Todavía no se conecta bien. Sí, tiene que dar de nuevo todo, Johncito. Voy a preguntarle si es que me escucha. Este metaforismo, propiedad intelectiva del conocimiento, se divide, yo le llamaría en dos partes. Cuando me refiero a la propiedad intelectiva, se refiere a aquella propiedad que nace de los procesos de indagación profunda. Y el conocimiento científico es aquella información secundaria que la encontramos en libros, revistas, folletos, artículos, direcciones electrónicas, etcétera. Ok, muchísimas gracias. Cada uno de los integrantes de mi grupo va a realizarle una pregunta distinta. Así que continúen, Nayeli, por favor. Encantado. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy buenas tardes, doctor Salcedo. ¿Me podría decir, por favor, cuáles son las metodologías de la investigación? Bueno, cuando nosotros hablamos de metodología de investigación, nosotros hablamos de un universo bastante complicado porque tenemos hay que diferenciar si es metodología o si es métodos. Si me preguntan sobre, vamos a empezar por tipos de investigación para que sea mucho más claro. Nosotros tenemos como metodologías, tenemos tipos de investigación. La investigación pura o básica, aplicada, cualitativa, cuantitativa, experimental, no experimental, cuasi experimental, ex post facto, de campo, estudios etnográfico, hermenéutico, investigación, acción participativa. Eso sería, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de tipos de investigación, podemos hablar sobre la investigación teórica, la investigación aplicada. Claro que también podemos hablar de una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación explicativa. Ahí nosotros tenemos el marco de referencia que se refiere a la investigación cualitativa y cuantitativa e incluso en la actualidad la investigación multimodial. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de la investigación pura o básica, aplicada, experimental, no experimental, cuasi experimental e incluso tecnológica. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, entonces hablamos de investigación, acción participativa, estudio de casos, estudios etnográficos, hermenéuticos, histórico-hermenéuticos, más o menos para que ustedes tengan la idea a la que me refiero. Y finalmente tenemos la investigación multimodial, que es también conocida como la investigación mixta, es decir, habla de una fusión entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me podría explicar los métodos de investigación? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de métodos de investigación, nos podemos referir a método inductivo, método deductivo, método mixto, método de análisis, tenemos el método de síntesis, tenemos el método experimental,
el método de resolución de problemas, también tenemos un método que se llama la toma de decisiones, que en realidad son métodos un tanto más evolucionados, ¿de acuerdo? Pero hay que entender de qué manera se aplican estos métodos. Es decir, yo no puedo utilizar métodos que tengan una característica específica entre el cono de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Por ejemplo, si voy a aplicar una investigación experimental, no experimental, cuasi experimental y sobre todo una investigación de campo, ahí sí puedo aplicar yo el método inductivo-deductivo, porque ellos se sujetan al método hipotético-deductivo de la investigación, que en este caso es una hipótesis. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Continuando, doctor, ayúdeme con si me podría mencionar las técnicas de investigación. Bueno, cuando nosotros hablamos de técnicas de investigación, chicos, partimos en primer lugar de la observación. Hay tipos de observación, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que primero entender que hay una diferencia entre el ver y lo que es el observar. El ver implica simplemente utilizar el sentido de la vista, que es el que me permite a mí identificar el factor físico de un objeto, de un fenómeno. Pero si yo me refiero a la observación utiliza ya un nivel de percepción que va sumando las características que tienen los diferentes sentidos y suma a ello la experiencia. Entonces, podemos hablar de como método, bueno, se le llama instrumentos de recolección de información primaria o instrumentos de recolección empírico-analíticos. También tenemos la entrevista, ahí tenemos diferentes tipos de entrevista y por lo general tiene una mayor utilidad a la investigación cualitativa. También tenemos la encuesta tiene mayor característica o concatenación con la investigación cuantitativa. Ahí también podemos aplicar un instrumento experimental, ¿de acuerdo? Que se sujeta y se apoya nuevamente desde el método hipotético-deductivo de la investigación cuando se aplica procesos y principios experimentales. Muchas gracias, doctor. Ok, chicos. Buenas tardes, doctor. Continuando con la siguiente pregunta, ¿me podría decir qué es la observación y cómo se realiza dentro de la investigación? Bueno, cuando nosotros hablamos de la observación, como yo ya les acabo de mencionar hace un momento, yo diría que la observación de alguna forma se convierte en una piedra angular de los métodos de investigación cualitativa. Miren, observar no es simplemente mirar, ver, como a veces aparece como una dicotomía, sino más bien es buscar, indagar, lo cual exige un problema estructurador de mirada del pensamiento. Para observar con rigor lo que nosotros necesitamos es aprender a educar a los ojos para ver. No solo para eso, hay que formar una mente para que la teoría permita descifrar de alguna forma el significado y el sentido intelectivo de lo que uno ha visto. Me parece que es Ruiz y es Aspiazu en el año de 1989. Hay alguna teoría también de Francisco Leiva Sea en el año de 1965. Y la que en realidad juega un factor mucho más importante de Fernández, Baptista, Lucio, en la 14ª edición, 2015-2016. Ellos nos dicen que hay dos tipos de observación. Hay una observación que se sujeta a la experiencia y hay una observación científica. La observación que se ajusta a la experiencia es simplemente porque nosotros cuando observamos un determinado objeto de conocimiento o un fenómeno, a él para generar un nivel de interpretatividad, lo que hacemos es regular nuestra experiencia. Es decir, todo aquel bagaje, experiencia, conocimiento, aprendizaje que nosotros hemos tenido durante toda la vida. Pero cuando nos referimos a la observación científica, esta por lo general se lleva a cabo de una forma mucho más deliberada, más consciente. Para ello necesita de un modelo sistemático. Ustedes saben que el modelo sistemático es el modelo lógico. Necesita generar un algoritmo que le permita ir anotando los procesos, la regulación de los procesos, anotar los resultados de la observación, la descripción, la relación, la sistematización y sobre todo tratar de generar una interpretación. Nuevamente voy a ser insistente para tratar de captar
el significado y el sentido de los resultados que se observa en el momento en el que nosotros ponemos a consideración un objeto de conocimiento, campos sustentados bien a la experiencia o bien a los procesos y principios experimentales. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, la siguiente y última pregunta es, ¿qué es la exploración y cómo se la realiza? Bueno, hermosa pregunta. La investigación exploratoria se lleva a cabo cuando un tema necesita ser entendido a profundidad, especialmente cuando este tema no se lo ha hecho anteriormente. Es decir, hay algo nuevo y para eso se aplica la investigación exploratoria. O no hay información con respecto a este objeto de conocimiento, a los campos de estudios de este objeto de conocimiento, o simplemente la investigación es muy vaga o no existe ningún tipo de información. En este caso, el objetivo de este método es explorar el problema y su entorno y que le permita de alguna forma extraer, no sé, conclusiones. Además, le permite al investigador establecer una especie de base sólida para que pueda explorar sobre todo las ideas, elegir el diseño de investigación adecuado, encontrar las variables con las que se va a trabajar el método hipotético deductivo, que en realidad son las que les permiten generar un análisis y una síntesis que va a ser regulada, ya que la síntesis de alguna manera se convierte en la información concluyente de lo que usted realiza en torno a este proceso de indagación y de exploración en un determinado objeto de conocimiento. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, Espero doctor, que les... Sí, por favor, le escucho. Agradeciéndole por tomarse el tiempo de ayudarnos en esta pequeña entrevista. Sabemos que usted tiene sus ocupaciones y para nosotros es importante el apoyo que nos está brindando. De antemano, muchas gracias y que tengan una buena noche. Chicos, Muchísimas es un gracias. gusto. Es un gusto. Cuando ustedes me necesiten y sobre todo cuando yo pueda apoyarles, con mucho gusto. Estoy a las órdenes. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Que tengan una bonita noche. Un abrazo a la distancia, chicos. Gracias, doctor. Igualmente, se cuida. Doctor. Muchas gracias.